Regresamos con más análisis en Así Estamos. Nos acompañan en esta conversación esta mañana el doctor Alex González, presidente del ISRI y además miembro de la Comisión Nacional de Salud, el licenciado Ernesto Cuellar, jefe de Planificación Estratégica también del Instituto de Rehabilitación Integral. Nuevamente agradecidos por la presencia y la oportunidad de platicar sobre este tema importante. ¿Cuáles son las cifras de empleo para personas con discapacidad en dos sentidos? Uno, ¿cuánta es la demanda de ese empleo? Y segundo, ¿cuál es la oferta que realmente el país está asumiendo? Bueno, agradecerte. En primer lugar, decirte que nosotros somos una institución que data de 59 años. Estamos en el tema de la rehabilitación de las personas con discapacidad. Y dentro de los 9 centros que nosotros tenemos, está el CRP, que es el Centro de Rehabilitación Profesional, cuyo objetivo de este centro es precisamente dotar de insumos y capacitaciones a las personas para la inclusión laboral. Creemos de que durante estos 59 años el ISRI ya cumplió con lo que estaba plasmado en su principio, pero hoy nosotros estamos dándole un giro, estamos haciendo una reingeniería mental y estructural de la institución. La deuda que hay con las personas con discapacidad y su núcleo familiar es grandísima. Nosotros, para que tengas una idea, atendemos 25,000 usuarios al año. Hemos crecido porque en el 2010 atendíamos 22,400 personas, pero el ámbito de sección para las personas con discapacidad, el alcance es mayor, la deuda es mayor. Andaremos alrededor de quizás unos 625,000 personas con discapacidad, con estudios que se han realizado, y digo quizás porque hay un tema que lo voy a tocar. Nosotros necesitamos como país contar con un censo nacional de personas con discapacidad. En ese camino estamos entendemos que la señora ministra también con la IPD, junto con el CONAIPD, van a realizar una encuesta a nivel nacional posteriormente. Concluyendo entonces, necesitaríamos alrededor de por lo menos 500,000 de ofertas de empleo, porque no son solo para las personas con discapacidad, sino que nosotros debemos de también tener claro de que hay personas con discapacidad que, aunque logremos rehabilitarlas, no van a estar rehabilitadas totalmente como para ser un ente productivo. Por eso nace la idea y el proyecto, que es el que vamos a hablar posteriormente, de crear la primera ciudad productiva para personas con discapacidad o su núcleo familiar. Cuando decimos "o", es porque entendemos de que hay niños y niñas con un grado de discapacidad tan grande que la familia y ellos no pueden incluso trabajar. Entonces nosotros aperturamos el concepto de incluir en el proceso productivo también a las personas con discapacidad. Yo hacía un comentario en un evento que tuvimos con gente rectora de la discapacidad, aparte del ISRI, de que también debemos de incluir en el tema de la inclusión laboral, el tema de las personas que están alrededor del niño o la niña con discapacidad, que son los padres y madres de familia. Entendido entonces que hay una importante cantidad de personas que están bajo el rango de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? ¿Cómo hay que catalogarla? ¿Cuándo es que alguien puede entrar en esa categoría? Bueno, yo preferiría que fuera un médico especialista el que hablara. Tú sabes que mi labor estratégica va encaminada hacia otros rubros, así que preferiría que sea el doctor, que es un experto en la materia, que lo defina ya en términos médicos, ¿verdad? Bueno, lo podemos definir en términos médicos, pero también hay ya una definición de las instituciones internacionales, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad.
Y en su artículo 1 dice que la discapacidad, el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limite la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria, que puede ser causada o agravada con el entorno físico y social. Entonces, estamos hablando que una discapacidad es una deficiencia que puede ser desde mínima, media, hasta máxima. El caso, por ejemplo, de la persona, y puede ser temporal y puede ser definitiva. Un ejemplo claro puede ser una persona con un accidente de tránsito queda incapacitada por una fractura, ese es permanente. Pero también puede tener una lesión medular, que es el caso de los pacientes que nosotros atendemos en el centro del aparato locomotor, de lesiones medulares, personas que sufren heridas de bala o fracturas de columna en accidentes de tránsito, dicho sea de paso, es bastante. Esa es una lesión permanente que imposibilita físicamente que ya una persona pueda incorporarse a la vida cotidiana y diaria, y entonces hay una barrera física. Esas es las discapacidades. Entonces, hay discapacidades sensoriales también, hace poco estuvimos hablando del espectro autista. Entonces, hay una variedad de discapacidades. Ahora, ¿cómo? Porque la ley en El Salvador lleva a que haya espacio, obliga, se supone, a las empresas que por un determinado número de empleados debe abrirse un espacio para que estas personas puedan ocupar un empleo. Pero es algo que yo creo que, no me atrevo a decir nadie cumple, no, sino que es muy poco aquel que pone detalle en ese tema de la aplicación de la ley. Sí, agradecer tu pregunta porque es básica, elemental. Nosotros por años hemos estado como gobierno empeñados en cumplir y hacer cumplir la ley 888, que es la ley de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad. Hemos ido al encuentro de las empresas privadas, hemos firmado alrededor de 55 convenios con empresas nacionales muy grandes. No empiezo a mencionarlas porque puede que me quede alguna, pero decirte de que la empresa privada en realidad está anuente, pero nosotros, por eso te digo que nosotros lo que hemos hecho es hacer una reingeniería mental y estructural, de tal forma que nosotros no vamos a la empresa privada a decirle, mire, usted está cumpliendo con la ley, porque eso le compete al Ministerio de Trabajo, dicho sea de paso, está haciendo un muy buen esfuerzo, sino que nosotros vamos a la empresa privada no a ver si lo está cumpliendo, sino a decirle, en la cadena de producción, en la cadena de servicio que usted tiene, ¿cómo podemos nosotros incluir a una persona sorda, a una persona ciega, a una persona con sillas de ruedas, a una persona de baja visión? ¿En qué parte de la cadena de atención o de servicios que usted tiene podemos nosotros habilitar? Yo creo que esa es la reestructuración, la reingeniería. Hay una reeducación, digamos, sí, en el empresariado pero también nosotros como IRRI, porque el IRRI, y está bien, por eso te digo yo, ya de los 59 años y tanto que tenemos, y 35, 30 años que tiene el CRP de haberse constituido, ya cumplió con su deber. O sea, ya las personas llegan allí, hacen manualidades de panadería. Somos uno de los países que tiene muchas personas capacitadas, pero de repente tú las capacitas y no le preguntas a la empresa privada, mire, señor de la empresa privada, en realidad un panadero le va a servir a alguien de una ferretería grande del país, que se nos han acercado, a una empresa de calzado, Adobe, por decir algo. Entonces nosotros vamos al encuentro de ellos. Lo que quiero decirte también, y quiero decirle al pueblo salvadoreño, que hemos contado con la receptibilidad de la empresa privada. Y esto es bueno,
Esto es bueno porque este es un mensaje positivo para el país, que hoy está un poco conflictivo, pero vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Lo importante es que nosotros le estamos apostando conjuntamente, buscando conjuntamente con la empresa privada, cómo hacer para poder dar más ofertas de empleo a las personas con discapacidad. Entonces, Ernesto, aquí hay un cambio estratégico. Ahí sí entras tú. Ahí hay un cambio estratégico profundo. ¿Qué está pasando con el ISRI entonces para entender hacia dónde vamos y que, claro, es importante la preocupación del empleo, pero hay algo más dentro de la institución? Es interesante, tu pregunta es interesantísima porque nosotros partimos de una visión integral. La sociedad salvadoreña realmente hasta este momento como sociedad, no hablo de las instituciones, sino que la sociedad de manera integral nunca ha visualizado realmente una proyección clara para lidiar con las personas con discapacidad en este país, es decir, cómo incorporarlas en términos laborales. Existe una ley, no se cumple, no la cumplen las instituciones porque no existe una cultura, ¿verdad? Ni existe, digamos, una intención. El ISRI ahora establece una ofensiva positiva, hace lobby con la empresa privada, está creando un proyecto que se llama Red de Empresas Inclusivas, que es un tema que traemos de unas reuniones que tuvimos en América del Sur, específicamente en Uruguay, una ronda que hubo en Uruguay, y traemos una serie de conceptos que han funcionado en otro país y nosotros creemos que aquí puede haber, porque ya hay, digamos, algunos indicios, hay algunas experiencias, pero queremos hacerlo de una manera mejor estructurada. Entonces, es ahí donde entra el ISRI y comienza a construir esta plataforma que se llama Red de Empresas Inclusivas y todo lo que tiene que ver con la planta industrial que estamos próxima a inaugurar, posiblemente en enero del 2016, que ya comprende una forma clara, concreta de generar una institución que se convierta en un símbolo, una manera emblemática de poder proyectar las capacidades de las personas con discapacidad. Nosotros veíamos un anuncio muy bueno en esta ronda de Uruguay que decía: discapacidad, quítale el dis. Las personas con discapacidad, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, de la cual El Salvador es signatario desde el 2008, la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, comprende una visión renovada de las personas con discapacidad. Por ejemplo, dice, es la sociedad la que genera la mayoría de discapacidades, es decir, la persona tiene capacidades, pero su entorno influye de manera negativa para que él pueda incorporarse plenamente. Puede perder algunas capacidades, pero tiene otras que pueden ser productivamente Y nosotros estamos interesados en eso, en qué es posible, qué pueden ellos darnos, qué pueden ellos darle a la sociedad, cómo podemos incorporarlos, cómo podemos integrarlos, cómo podemos incluirlos. A partir de eso, nosotros establecemos, como dije, dos plataformas, una que tiene que ver con la inclusión, empresas inclusivas, y otra que tiene que ver con la plataforma productiva industrial, de la cual el doctor ya habló. Hay dos fases. ¿Esto ameritará cambio de legislación en el país, cambio de relaciones de lo que tenemos vigente? No. Nada. No, porque el ISRI en su creación, en su ley, está facultado para realizar cualquier proceso productivo o todo un proyecto productivo para poder hacer que las personas con discapacidad ingresen al ámbito laboral. Y no solamente eso, sino que también traer recursos, porque la idea de crear una empresa o una institución productiva dentro de una autónoma o con una autónoma es para subsanar la deuda que se tiene, no es a todos, ¿verdad? Pero es un modelo para subsanar la deuda que se tiene con las personas con discapacidad y a la vez inyectar más recursos a la institución, porque somos una institución grande, pero con recursos económicos pocos, ¿verdad? Como toda institución. Ahora, cuando hablamos de esta ley que forza a la empresa privada a ese número, eso en la práctica no funciona. Es decir, no funciona. Le metemos más
fuerza o le metemos más diálogo? ¿Qué es lo que va a hacer que esto funcione un poco mejor? Yo quisiera, si me permites, esta palabra forzar. He ahí el meollo de la nuez del asunto. ¿Por qué la sociedad salvadoreña tiene que forzar a alguien? Es decir, las sociedades se estructuran en su conjunto para dar respuestas colectivas a problemas específicos. De ahí la naturaleza de cualquier sociedad. La sociedad salvadoreña simplemente ha obviado que tuvo un conflicto armado, una guerra civil, hace 20 años y que de ahí ha devenido una serie de personas con discapacidades y claro, se planificó y se enfrentó al problema en algunas dimensiones, pero realmente no se estableció una estrategia estructural para generar condiciones productivas para estas personas. Y mucho menos todas las demás que nacieron así, tuvieron accidentes de tránsito, los altos niveles de contaminación, la mala alimentación, los desastres naturales. Es decir, El Salvador tiene suficientes razones y suficientes personas con discapacidad como para hacer una introyección profunda y decir, bueno, como sociedad, ¿cómo vamos a solucionar este desafío? ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío? ¿Cómo incorporamos a estas personas? Porque a la larga, tener 600,000 personas, más de 600,000 personas, la mayoría de ellos dentro del binomio pobreza-discapacidad, es un desafío tremendo para este país. Eso sin tomar en cuenta el costo financiero de tener una persona sin trabajo, que tiene que mantener 3 o 4 niños y de los cuales uno es una persona con discapacidad y no puede trabajar porque tiene que cuidar de ellos. Entonces sí, la sociedad debe tomar conciencia de que la forma con la que ha lidiado hasta este día con la discapacidad no ha sido la mejor del mundo. Hay otros lados, en Ecuador tú ves que en Ecuador ha avanzado tanto que tienen a las personas con discapacidad georreferenciadas. Y saben qué tipo de discapacidad tiene, dónde. Ese ya es un comienzo, me explico. Y hay toda una Secretaría de Estado que se ocupa de ello ahora, a través de instituciones importantes, especialmente conectados con Presidencia de la República, Secretaría Técnica y con el Comisionado Presidencial para la Inversión Pública y Privada. Se desarrolla y se apoya esta estrategia que está llevando a cabo el ISRI en conexión con otras instancias, con AIPD y otros que están íntimamente relacionados, pues no somos una entidad aislada, ¿verdad? Sí, lo importante de tu pregunta también, aparte de lo que ha dicho el licenciado Cuellar, es que en realidad una de las apuestas del arribo mío a la institución es poner en la palestra pública, política y de la población el tema de la discapacidad, pero desde un abordaje de la discapacidad, de decirle, personas con discapacidad, familias de las personas con discapacidad, hay unas instituciones de gobierno que tienen el deber de dar y brindar la atención a la discapacidad y a la rehabilitación. Pero también el tema de visualizarlo es para ponerlo en la palestra pública y sensibilizar. Déjame decirte que nosotros fuimos invitados hace poco por la Comisión de la Niñez, la Adolescencia, el Adulto Mayor y Personas con Discapacidad a un conversatorio con las asociaciones, la sociedad, las asociaciones de personas con discapacidad, las instituciones que tenemos que ver con la discapacidad, para ver en qué manera le entrábamos a todo este tema. Y entonces, las instituciones estamos llamadas, las instituciones de gobierno estamos llamadas en cumplir, en primera instancia, en cumplir el mandato de la ley. El mandato de la ley es claro, por cada 25 personas, al menos una persona con discapacidad que esté totalmente rehabilitada, debe de estar laborando. Entonces, el Ministerio de Trabajo está haciendo su trabajo, está cumpliendo con su... Verificando que eso sea así. Y entonces, nosotros lo hemos notado, porque ha habido un acercamiento de las instituciones, de las empresas privadas, a la búsqueda del ISRI. Entonces nosotros tenemos unidades de calificadoras de personas con discapacidad, porque la persona también, para poder accesar a un empleo formal, tiene que tener una certificación. En conclusión,
debemos de sensibilizar a la empresa privada, a las instituciones, al pueblo, ¿verdad?, de que las personas con discapacidad hay que explotarlas en el término de que la discapacidad incluso los vuelve más funcional. Hablábamos con el licenciado Cuellar y lo hemos comprobado, hoy que hemos estado firmando convenios con las empresas privadas, hemos comprobado de que a través de ellos, testimonio de ellos mismos, de que las personas con discapacidad rinden más, funcionan más. No se anda... ¿Y qué nivel de éxito tenemos, doctor, en esa rehabilitación? Es decir, cuando alguien pasa por el ISRI y con qué capacidades o habilidades sale para enfrentar esto, y hablando de la certificación, porque también es esa confianza de que si alguien pasó por ahí, pues bueno, es alguien que ya tiene condiciones para poder ser adaptable a una empresa, ¿no? Sí, las condiciones con las que cuenta, como te decía yo, el Centro de Rehabilitación Profesional ya cumplió su meta. Nosotros vamos a crear una nueva forma. Estamos en la ruta de crear una reingeniería de lo que es el Centro de Rehabilitación Profesional. Hoy ya no podemos estarle apostando a crear solamente artesanías y de eso un modo de subsistencia, sino que ya una situación más formal. Por eso hemos firmado convenios inclusive con el ITCA, FEPADE, en la búsqueda de más alianzas estratégicas para dotar. Nosotros queremos que las personas con discapacidad que estén ya totalmente rehabilitadas por ejemplo, la persona ciega o de baja visión, lo que tiene es como usted y yo, que tengamos una venda en nuestros ojos, y todo lo demás es funcional, es más funcional. Entonces, ¿por qué no a través de pláticas y convenios y entendimientos con las instituciones educativas, educación superior, universidades, ya lo hemos hecho, universidades, ir a la búsqueda de becas completas para que las personas salgan totalmente profesionales, claro, profesionalizadas? Y ya hay. Entonces, ese es el nuevo concepto, la nueva inyección. Bueno, hacemos una pequeña pausa, seguimos platicando. Me interesa conocer un poco más a profundidad sobre esa reingeniería y sobre esta visión, el parque industrial o de trabajo, como le están llamando. Enseguida volvemos. Ya estamos con ustedes nuevamente. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos. del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Estamos hablando de derechos al trabajo para personas con discapacidad, la nueva visión del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI. Compartimos con el presidente de esta institución y con el jefe de planificación también del ISRI, el doctor Alex González y el licenciado Ernesto Cuellar. Hablando de lo que viene, ¿no? Esta construcción de este lugar para dar trabajo desde el ISRI o preparar, amplíenos un poco más. ¿Cuál es la visión estratégica de eso y en qué va a consistir? Bueno, quizás voy a dar yo cómo nació, por qué nació y para qué nació. Y luego dejaría la parte más técnica con el licenciado. Nació al arribo
de mi llegada a la institución, cuando nosotros estábamos sesionando, sesionamos en el salón y hay vidrios polarizados, entonces veo que una señora de muy bajos recursos se baja de un bus con una niña en brazos, más grandecita que ella, y entonces me hago la pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces nace la idea de hacer un concepto, una plataforma de ciudadela productiva para personas con discapacidad o su núcleo familiar. ¿Qué es esto? Esto es crear un modelo a nivel pequeño, en 2 fases, de unidad productiva, primero en el propio IRRI y luego de esto irnos a crear ya la primera ciudad productiva para personas con discapacidad fuera del IRRI. ¿Qué es esto? Esto es como una plataforma, es mostrarle a la población y a las personas con discapacidad que pueden y deben producir. Esta primera fase, que la vamos a llevar dentro de las instalaciones del ISRI, cuenta con 3 naves industriales. Actualmente tenemos 2 que van a estar ya ejecutando, que es el área de confección de prendas de vestir y el otro que es ensamblaje de sillas de ruedas. Dejaré quizás para después con el licenciado. Pero este es como nace. Nace como una deuda, se proyecta como un modelo a lanzar para que sirva como una plataforma y que pueda ser reproducido, no importa por quién, a nivel de El Salvador. Y romper el paradigma de que las personas con discapacidad solamente las puedes enfocar en áreas no productivas en serie. Y rompe con el paradigma también de que las personas con discapacidad están obligadas a ese binomio pobreza-discapacidad. Ernesto, cuando hablamos de una ciudadela estamos hablando de casas, de viviendas, estamos hablando, No. ¿qué estamos hablando para entender un poco ese concepto? Ok. Nosotros entramos el año pasado en junio y el doctor tiene la visión, lo compartimos con el comisionado presidencial para la inversión pública y privada y establecemos en conjunto una primera proyección. Esta proyección comprende, como él dijo, 2 fases. La ciudadela es una idea que comprende 3 grandes naves industriales, centro de entretenimiento y de capacitación. Como tú lo decías hace un momento cuando estábamos hablando fuera de cámara, dijimos un centro de capacitación y específicamente se pensó en el rubro de call centers, es decir, hay una gran demanda y hay una gran posibilidad en esos rubros. Pero para llegar a esta gran ciudadela que tiene un costo bastante considerable, ¿verdad? Y que demanda capacidades y recursos y todas las instancias, primero se hizo una fase inicial que se va a construir aquí en una infraestructura que tenemos en la colonia Nicaragua, una infraestructura que tenemos subutilizada, es un gimnasio y donde están los talleres actuales del CRP que ya cumplieron su función, han sido muy buenos, pero ya cumplieron, su función ya la cumplieron hasta este día, hoy estamos transformándolo. Esta es una inversión que hace el gobierno de la República a través del ISRI de un poco más de $200,000, 190,000 directamente del gobierno y otros fondos que están pequeños, que están ahí a través de una alianza estratégica de un proyecto que estamos ejecutando con un organismo internacional. Entonces, tenemos 2 naves industriales, una de ellas va a producir prendas de vestir, uniformes escolares y para los centros de salud, para el Sistema Nacional de Salud, sábanas, etcétera. El otro ya es producto de un estudio que se hizo en conjunto con GIZ. GIZ tuvo el bien echarnos la mano para hacer un estudio a nivel regional, porque básicamente estamos claros que no puede haber sostenibilidad si no hay una demanda cautiva
cómo vamos a vender, qué vamos a vender, qué tipo de organización vamos a construir. La cultura organizacional era muy importante. El ISRI no estaba proyectado para tener una cultura de esa naturaleza. Ha habido que hacer una reingeniería, como él dice, ir al encuentro de los trabajadores, explicarlo. Ha sido hecho de la manera muy abierta, con todo el mundo, con las instancias de gobierno, como dijimos, con la empresa privada, que él ya lo explicó, no pudo haber explicado de mejor manera. Acabamos de tener una firma considerable de acuerdos, dentro de los cuales estaba Ágape, ¿verdad? Y otras empresas de gran calibre que han dado una respuesta muy positiva a esta red de empresas inclusivas. Entonces, toda esta plataforma lo que busca son dos cosas puntuales en términos estratégicos. Generar un proyecto simbólico, emblemático, que pueda posibilitar a las personas con discapacidad o a su núcleo familiar encontrar empleo formal con un ingreso formal constante que le dé suficientes recursos para que él pueda accesar a salud, educación, entretenimiento como cualquier persona en el mundo. Es decir, es a través de llevar ingresos permanentes a estas personas que nosotros estamos impulsando la posibilidad para que ellos mismos en un futuro próximo cercano puedan accesar y llevar a la praxis otros derechos. Y el otro objetivo está claro que es un objetivo comunicacional de imagen. En El Salvador no ha habido un proyecto emblemático, es más, estamos claros que en América Latina no existe una planta de esa naturaleza que nos permita que el resto de la sociedad vea, constate a ciencia cierta de la gran capacidad que estas personas tienen para trabajar. Te decía y compartía contigo, yo solo para dejar que el doctor amplíe. La Organización Internacional del Trabajo tiene data muy importante del Istmo Centroamericano y de Sudamérica en términos de los altos niveles de productividad que tienen las personas con discapacidad, altos niveles de productividad. Son personas muy fieles a su empresa, son personas que están concentradas en su hora laboral, no se distraen, mucho, pues, ¿verdad? Es decir, porque está claro que tienen que moverse, puede ser robot, altamente productivo. Yo creo que es un proyecto genial. Creo que realmente es una visión que vale la pena seguir explorando y apoyando. Por razones de tiempo nos quedamos acá en la plática, pero nos deja muy emocionado lo que está haciendo el ISRI y en este caso lo que se está planteando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Doctor, un placer de verdad haberlo tenido en este programa. Gracias por haber venido. Un gusto saludarte y verte otra vez. Muy amable, nos conocimos en la universidad, un gusto verlo. Sí, muy amable. Vamos al tráfico y enseguida estamos nuevamente con ustedes.